Buenos días, te saluda el profesor Jorge Bergaray. Ya desde algún lugar de Lima vamos a transmitir, ya están grabando, vamos a comenzar nuestra clase sobre las fuerzas intermoleculares. Entiendo de que ustedes han realizado el tema en su forma teórica, ¿correcto? Así que vamos a trabajar en este tema hoy, ya en la mañana, vamos a desarrollar preguntas sobre fuerzas intermoleculares, ¿correcto? Luis Ketty, decidido hacerlo del siguiente modo y te comunico una vez delante de ello, porque creo que es obvio, es bueno. Vamos a hacer el desarrollo de las separatas, ¿correcto? Es decir, de la parte de avance. Eso, exacto. Que sería para ustedes la página 64, ¿sí? Verifiquen, muchachos, la página 64, semana 7, fuerzas intermoleculares, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer todo el desarrollo de ella, ¿no es cierto? Si se puede todo, mejor, ¿ya? Así es. Y obviamente, si hubiera de repente falta de ejercicios, como siempre a veces suele darse, que no creo porque son 20, pero de todas maneras, sí hay, también hay una separata que vamos a compartir, ¿ok? Vamos a compartir. Así que si hay esa situación, que al toque te voy a mandar, ¿ya? Ya, profe, está bien. ¿Ya? Así es. Siempre hay que tener algo ahí un as bajo la mano. Muy bien. Entonces vamos a poner fuerzas intermoleculares. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Ya. Entonces vamos a hacer un breve repaso, ¿ya? Sobre este tema, ¿ya? Un breve repaso, así, algo brevísimo nada más, ¿ya? Porque lo que queremos es que usted tome en cuenta que las fuerzas intermoleculares, ¿no es cierto?, existen y sin embargo, jovencitos, lo necesario es aprender la diferencia que hay entre estas y las fuerzas interatómicas. De hecho, la pregunta sería, ¿las fuerzas interatómicas cuáles son? A ver, ¿pueden por favor hablar? ¿Cuáles son las fuerzas interatómicas? A ver, hablando. Las fuerzas existentes entre átomos. Ahí está, muchas gracias. Claro, muy bien, los enlaces, ¿no? ¿Y cuáles son esos enlaces, mi querido amigo? ¿Cuáles son los enlaces? Covalente, muy bien, Leslie. Iónico, van dos, falta uno. Falta uno. A ver, covalente, iónico, ¿qué más? Metálico. Excelente. Metálico. Entonces, son tres las fuerzas interatómicas que nosotros conocemos, ¿ya? Sin embargo, estas fuerzas son muy poderosas, digamos, de alta intensidad con respecto a las fuerzas intermoleculares. Las intermoleculares son más sencillas y lo que permiten las fuerzas intermoleculares, como el profesor seguramente te ha explicado, es que permiten que las moléculas estén unidas entre sí, pero sin llegar a formar una nueva sustancia. En cambio, las interatómicas, iónico, covalente, ¿no es cierto? Entonces van a permitir que haya nuevas sustancias. El sodio se junta con el cloro, unión, cloro de sodio, ¿sí o no? ¿Correcto? Hidrógeno con oxígeno se unen. De repente puede formarse peróxido de hidrógeno, puede formarse agua. Son nuevas sustancias respecto a los elementos iniciales, ¿sí o no? Sin embargo, si nosotros tenemos una molécula de agua junto con otra molécula de agua y ambas se van a interactuar, se van a atraer, entonces, ¿qué van a formar? Van a formar un cúmulo, una agrupación de moléculas de agua que están atraídas entre sí, pero nada más, sencillamente, ¿qué es? Agua, nada más, simplemente es agua, ¿correcto? No forma una nueva sustancia. Por eso que las fuerzas intermoleculares suelen ser más sencillas y lo que estas van a dar lugar es a la formación ¿de qué? De estados condensados. Amigos, ¿cuáles son los dos estados físicos condensados que ustedes conocen? A ver, dígame por favor. Sólido líquido. Sólido y líquido, bacán. Los dos estados condensados son sólido y líquido. Entonces, para que las sustancias existan en esa situación sólida y líquida, existen las fuerzas intermoleculares. De hecho, estas fuerzas intermoleculares, queridos amigos, son básicamente
fuerzas de atracción. ¿Ya? Eso no te olvides. Son fuerzas de atracción. ¿Ya? Nosotros hablamos siempre, ¿no? Hay fuerzas de atracción o cohesión y fuerza de repulsión. Ya, estas son las de atracción. ¿Correcto? Estas son las fuerzas de atracción. Las cuales, como resulta entendible, cada vez que se aumenta la temperatura y, por supuesto, el sistema, ¿no es cierto? Al ser cada vez más caliente y, por supuesto, ir al gaseoso, entonces, ¿qué va a aumentar? Ah, va a aumentar la repulsión, tú dirás, ¿cierto? Claro, se debilita la atracción, entonces la fuerza de repulsión, la fuerza térmica de repulsión es la que va a predominar. Y por lo tanto, entonces, como usted entiende, en el gaseoso, por supuesto, hay la repulsión por todo lado, ¿cierto? Las moléculas no están juntas entre sí. Muy bien. Entonces, estas son fuerzas atractivas, ¿ya? Entonces, no olvidemos esto, ¿ya? Son fuerzas de atracción. Entonces, gracias a estos, permite la existencia de sólidos y líquidos. De sólidos y líquidos. Y por supuesto, queridos jovencitos, estas fuerzas no forman nuevas sustancias, ¿ya? No forman nuevas sustancias. Grábate bien eso, ¿ya? No hay reacción química. ¿Ok? En ese sentido, si hablamos como también es importante, ¿no? Acá vamos a hablar de intensidad. Sobre la intensidad. 2 puntos. La intensidad de las fuerzas de, en este caso, de enlace químico, ¿no es cierto? De enlace químico, vamos a ver acá, ¿no es cierto? Son mucho mayores que la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Muy bien. Con esto en mente, entonces, ya pasaremos a detallar cada una de las fuerzas intermoleculares. Veamos. A ver. Muchachos, ¿se ve bien? ¿O estoy viendo algunos mensajes? ¿Hay algún problema con internet? No sé. Chicos, ¿me ven bien o no sé? Está bien, profe. ¿Sí? Sí, porque me llegó acá un mensaje. Sí, profe, Sí. se le ve bien. Ay. Entonces hay un muchacho o una señorita que De parece repente que su sí. internet, de repente es su internet de él. A veces me pasa a mí. A veces cuando Ya, es internet de cada uno, a veces creemos que es general, ¿no? sí, yo entiendo. Ya, entonces, pues acaso, a lo mejor de repente en un reinicio rápido de su máquina, entonces se acomoda el Zoom. Sigamos. Felizmente está grabando, así que al final eso va a quedar entonces para que lo podamos hacer. Entonces, la intensidad de la fuerza de enlace químico es mayor que la de las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a detallar brevemente también, ¿ya? ¿Cuáles son las 3 fuerzas que usted conoce? Es más, quisiera escuchar. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? A ver, escucho. La fuerza dipolo de de dipolo. presión del hondo, fuerzas de puente de hidrógeno, fuerza dipolo-dipolo. Ya, escuché dipolo, escuché el hondo, y una que no escuché muy bien. ¿Cuál era la otra? Puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ya está. Yo lo escuché. La fuerza del puente de hidrógeno, la fuerza del hondo, y me dijiste, en este caso, dipolo y polo, son las 3 que nosotros utilizamos, ¿ya? Son las fuerzas intermoleculares. Adrián te está preguntando, profesor, ¿y el ion dipolo? Está preguntando Adrián. El ion dipolo no es una fuerza intermolecular. ¿Por qué? Porque mira, la de propia definición, ¿qué dice? Fuerzas, ¿qué dice acá? Intermoleculares. Y yo le dije alguna vez a ustedes, en química casi siempre sucede que en el propio título está en el fondo lo que se quiere enseñar, lo que se debe aprender, ¿correcto? Si acá hablamos de intermolecular, ¿qué significa el término intermolecular? A ver, dígame, por favor. ¿Qué significa intermolecular? Entre moléculas, claro que sí. Pero cuando tú dices ion dipolo, pregunta, ¿quién está interviniendo? ¿Quién está interviniendo? A ver, ¿quién interviene? Cuando tú dices ion dipolo. ¿Los iones? Ion y alguna molécula, ¿cierto? Pregunta, ¿los iones son moléculas? Según ustedes han aprendido.
¿Los iones son No. moléculas? No, No. no. No, no son moléculas. Profesor, ¿pero vamos a tocarlo? Sí, lo vamos a tocar como una forma comparativa. De todas maneras, no hay problema. Lo vamos a tocar. Pero en todo caso vamos a ir a separar. ¿No es cierto? De repente el profesor ya lo hizo. ¿Ya? Pero de todas maneras se hace de manera que entonces se permite una comparación. ¿Ya? También es una fuerza de atracción, pero hay que aclarar que no es netamente intermolecular. ¿Ya? Eso, por favor, hay que captar. Se va a mencionar para modo comparativo con las fuerzas intermoleculares que son tres. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Recuérdense que las moléculas, amiguitos, ¿qué es una molécula? Justo que sería bueno saber. ¿Qué es una molécula? A ver. ¿Qué es una molécula? Un compuesto. ¿Un compuesto? Dime, el oxígeno gaseoso, el O2, ¿es una molécula o no, muchachos? El O2. ¿No? No, estamos mal, ¿eh? El O2 es una molécula. El O2 es una molécula. ¿El H2 es una molécula? ¿El gas nitrógeno es una molécula? Claro que sí. Claro que sí. Amigos, por favor, disculpe que ¿cómo te diría, no? Te insista. Pero ¿saben lo que es una molécula? ¿Mm? Ya. Una molécula, mis queridos amigos, una molécula es toda especie química, ojo, es toda especie química que puede permitirse dos situaciones importantes, ¿ya? Una, la estabilidad y dos, la independencia, ¿ya? Puede estar agrupada con similares a él, ¿no es cierto? Otras especies similares a él, o puede que incluso puede estar sola y sin embargo mantenerse estable y ser independiente. De manera que el agua, querido jovencito, el H2O, puede estar agrupado en una forma sólida, hielo, ¿no es cierto? Aumentamos la temperatura, puede estar en forma líquida, ¿correcto? Con moléculas que están ahí, que se van golpeando entre sí, qué sé yo, ¿cierto? Aumentamos la temperatura y puede que haya vapor, de manera que la molécula agua sigue ahí, pero ya incluso hasta se puede separar una de otra debido a la fuerza térmica de repulsión. Pregunta, ¿en algún momento el agua dejó de ser como tal? ¿O sigue siendo agua? Claro, sigue siendo agua. ¿Qué pasó, profesor? Uno, se mantiene el agua, o sea, la molécula se mantiene. Dos, el agua puede estar en forma independiente en la forma de vapor, ¿ya? Por eso que en el aire que respiramos, ¿no es cierto? Acá en nuestro querido Lima, nuestra Lima gris, incluso hay bastante vapor de agua, ¿sí o no? ¿Ya? Cada vez que respiramos, por ahí entra también vapor de agua, ¿ya? Y ese vapor de agua no necesariamente están todas las moléculas de agua juntas, ¿no? No, pues sí es vapor, ¿correcto? Entonces, repito, amigos, otra vez, si es una molécula, repito otra vez, ¿ya? Esto es una definición así un poquito, ¿cómo se dice cómo se dice? Bueno, una definición cotidiana, ¿ya? Para que se entienda. Es toda especie química, la cual debe tener entonces dos propiedades fundamentales, estabilidad e independencia. Y algo importante, cuando practica enlace químico, lo hace en forma covalente, ¿ya? Entonces acá vamos a poner la molécula, ¿ya? Presenta enlaces covalentes, ¿ya? Presenta enlaces covalentes si hay átomos unidos entre sí, ¿correcto? Entonces, la molécula es estable y también puede ser independiente, ¿ya? Puede ser independiente. Dado esa condición, entonces, queridos jovencitos, entonces, ejemplo, el O2 gaseoso, ¿ya? Lo puedes encontrar en el aire. Profesor, ¿el O2 puede ser líquido? Sí, el O2 puede ser líquido. Profesor, ¿el O2 puede ser sólido? También, se le baja la temperatura y se le presiona. Y sigue siendo gas, oxígeno. Bueno, en todo caso, O2, oxígeno, ¿ya? Y fíjate, pregunta, el enlace que hay entre O y otro O, ¿qué tipo de enlace es? Hablando. ¿Qué tipo de enlace es? Valente. Claro.
A ver, si te acuerdas. A ver, claro, covalente. A ver, señorita, el oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Enlace acá y enlace acá. Alcanza el octeto, ¿no es cierto? Miren, 2, 4, 6, 8. O sea, obviamente, por el lado de la estabilidad está muy bien, está asegurada, ¿no es cierto? El enlace no se va a romper, se mantiene, ¿no? Enlace doble. ¿Te das cuenta? Y ya te mencioné que el oxígeno lo podemos encontrar normalmente en forma gaseosa. Ya te mencioné sobre el agua, también es otra molécula. Ya te mencioné sobre el gas nitrógeno, también. El amoníaco, también. Amigos, esto es importante que sepan, ¿ah? Porque a veces hay este problema de las definiciones. Si hablo de que hay covalencia, entonces pregunta, el cloruro de sodio, que tanto utilizamos, ¿no? Para nuestras comidas, ¿será una molécula? Escucho. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Ketty, Miss Ketty, ¿cuántos somos en este momento, por favor? Disculpe la curiosidad. Somos, profe, 83 alumnos. 83 alumnos. Ok, entonces a los 83, por favor, queridos amigos, ¿el cloruro de sodio es molécula o no es molécula? Audible, por favor, para que todo escuche, para que quede grabado. No. 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 ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Saquen ustedes las conclusiones. A ver, porque el enlace predominante es un enlace, ¿cuál? Único. Iónico. Iónico. Muy bien. Así es. Sinadín, Kelly y los demás. Adelí también. Adrián, nosotros también dijo por ahí. Ya es iónico. Correcto. El enlace al ser iónico ya los descalifica. ¿De qué? De ser una molécula. Por favor. ¿Ya? Por eso las clases de asesoría sirven bastante porque refuerzan lo aprendido. ¿Cierto? Entonces es importante recalcar eso. Por lo tanto, acá vamos a poner nota, 2 puntos. NaCl, coma. Potasio, bromo, coma. Calcio, CO3, ¿ya? Etcétera, ¿ya? ¿Qué pasa? Ellos no son moléculas. No son moléculas. Y como escribió alguien por ahí, ellos forman una red cristalina, una red iónica. Ellos no son moléculas. Claro, acá entre ellos, ¿no es cierto? En ellos predomina, ¿qué cosa? El enlace o el enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico. Así que grábate bien. El iónico no forma moléculas, ¿ya? Así es. Muy bien, con esa obscuridad, con esa situación, jovencitos, yo creo que ahora sí he aclarado este punto. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Quiero irme de acá para hacer ya las fuerzas, pero primero aclarado esto. ¿Ya está entendido ahora sí, muchachos? Chicos, ¿sí? Ok. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora sí, si hablamos de las fuerzas intermoleculares, detallemos. A ver, las fuerzas intermoleculares son, bueno, vamos a poner por acá, que nuestras queridas fuerzas son las que ustedes han mencionado, ¿ya? Vamos a poner fuerzas intermoleculares. Primero, acá sería número 1. Vamos a poner acá número 1. Coloquemos acá, ¿dónde estás? Se me perdió el plumón. Acá está. A ver, primero, la fuerza llamada puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno, como se sabe, es el más intenso, ¿correcto? Esta fuerza puente de hidrógeno es el más intenso. No se vaya a olvidar, ¿correcto? Es el más fuerte, ¿correcto? Entonces, cuando esta fuerza está presente en una sustancia, esas sustancias suelen tener puntos de ebullición, altos o bajos. A ver, escucho. ¿Qué sucede? Dígalo. Las sustancias tendrán altos puntos de ebullición, ¿ya? Entonces acá ponemos, atribuye altos puntos de
fusión y ebullición a las sustancias, ¿ya? Y ebullición a las sustancias que presentan como tal, ¿correcto? Este puente de hidrógeno, jovencitos, si bien va a permitir eso, entonces el hecho de que haya esos puntos de ebullición altos, incluso no digamos tan altos, sino más bien hasta de repente fenomenales, ¿ya? Fenomenales. Tal forma, jovencitos, de que incluso, ejemplo, el agua presenta el puente de hidrógeno. Y el agua, como lo conocemos, la temperatura de ebullición es 100 grados Celsius, ¿ya? 100 grados Celsius, ¿correcto? Ahora, en la tabla periódica, debajo de oxígeno, ¿quién está? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Debajo de oxígeno, ¿quién está? Azufre. El azufre. Azufre. El H2S tiene una temperatura de ebullición también. Cuando él es líquido y se vuelve gas, ¿no es cierto? También tiene una temperatura de ebullición. Si alguien tiene ordenador, computadora a la mano, busque el punto de ebullición de H2S. ¿Ya? Yo tengo un dato acá en la cabeza, si me puede ayudar. A ver, el punto de ebullición de H2S. ¿Cuánto es? Ajá, gracias, José. Entonces, confirma lo que yo he pensado o lo que también he buscado. Menos 60 grados Celsius. Menos 60. Mira, la diferencia de grados Celsius. ¿Cuánto es diferencia? Por favor. Bajo cero, 60 ya, en el H2S. Y el agua, 160. 160 grados de diferencia. ¡Enorme! ¡Enorme! A ver, si tienen a la mano, por favor, debajo de oxígeno, debajo de azufre, sigue selenio. Así que la molécula del selenio, en todo caso, perdón, disculpa, del H2S, del selenuro de hidrógeno, ¿cuánto será el punto de ebullición? ¿Si lo pueden buscar? Ajá, muy bien. Ahí está, ¿no? Menos 40, menos 41, menos 42. Bueno, la idea, jovencitos, es esta. ¿Cuál, profesor? De que si te das cuenta, entre las sustancias, escúchame, ¿ah? Sustancias cercanas entre sí, ¿no? H2S, azufre, H2Se, H2-teluro. El punto de ebullición no hay mucha diferencia. Será pues 10 grados, 20 grados, por ahí nomás, ¿no? Pero con el agua, se disparó. Se disparó. Definitivamente. Y la pregunta es ¿por qué? Por el puente de hidrógeno. ¿Ya? Por el puente de hidrógeno. Además que el agua, ¿no es cierto?, es una sustancia polar. Entonces, el puente de hidrógeno se va a aplicar ¿dónde? Esto se aplica en moléculas polares. No se olvide. Tiene que ser en moléculas polares. El puente de hidrógeno no se aplica en moléculas apolares. Solamente en las polares. Pero, ¿y qué es una molécula polar? Habla, ¿qué es una molécula polar? ¿Qué era una molécula polar? Es asimétrica. Es una molécula que le falta simetría. Es una molécula que probablemente en el átomo central hay de repente pares de electrónicos, ¿no? Sí, muy bien, Jesús. Ojo, Jesús, no siempre se da eso, pero a veces o muchas veces el átomo central podría tener pares de electrones, ¿ya? Así es. Eso es lo que se cumple en las moléculas polares. Pero esto, repito, el puente hidrógeno no se da en todos los polares, ¿no? Para eso hay requisito, ¿ya? ¿Cuál es el requisito? A ver, escucho. ¿Cuál es el requisito para que haya puente hidrógeno? A ver, ¿cuál es el requisito? Que se unan con elementos muy electronegativos como es el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Exactamente, exactamente. Gracias, ¿ah? O sea, la molécula de la cual estamos analizando, esa tiene que tener hidrógeno, definitivamente. Y ese hidrógeno, ¿no es cierto? Ya dentro de esa molécula debe tener enlace ¿con quién? Con el FON, como dijeron, ¿no? Con flúor, con oxígeno, con nitrógeno. Listo. Ella se va a atraer con otra molécula donde algunos de esos átomos muy electronegativos están presentes. ¿Ya? Definitivamente. De tal modo entonces que acá el diagrama sería así, ¿cierto? Acá pongo H, acá pongo oxígeno, acá pongo H. Listo. ¿No? Esta es la molécula del agua.
¿cierto? Esta es la molécula. Listo. Ahora, esta molécula de agua, le pongo por acá enfrente otra molécula de agua. Acá está, ¿no? H2O. Ahí está el oxígeno, el agua. ¿Qué pasa? Ya, esta molécula de agua que estoy colocando acá, Celita, escúcheme por favor, ¿eh? Esta molécula de agua tiene acá al hidrógeno. El hidrógeno ya está enlazado al oxígeno, Entonces, él ya está cumpliendo con el primer requisito. El hidrógeno que estás observando debe tener enlace con, como te dijeron, con FON. Puede ser oxígeno, oxígeno, flúor o nitrógeno. Listo, ya está enlazado. Ahora, él va a tener una atracción. ¿Con quién? Con un átomo muy electronegativo de otra molécula, una molécula vecinal. ¿Con quién va a sentirse atraído? No va a ser con hidrógeno, tiene que ser con el oxígeno, en este caso, de esta molécula de agua. Por lo tanto, dado que ya él está enlazado con un átomo muy electronegativo en su molécula, entonces él se siente atraído con la otra molécula a través de este átomo muy electronegativo, que en este caso es oxígeno. Ya. Dado eso, ahí está el puente de hidrógeno. Ahí está el puente de hidrógeno. ¿Me dejo entender? Si yo tuviera, por ejemplo, acá una molécula, vamos a ponerle NH3, amoníaco. El amoníaco también presenta la capacidad para hacer puente de hidrógeno, ¿no? Como ustedes saben. Listo, NH3. A ver, pregunta. ¿Cómo sería aquí la atracción? Ya, profesor. La atracción sería entre esta molécula de agua y este amoníaco. A ver, mira, ¿qué va a pasar? Este hidrógeno que está acá, ya está enlazado a este oxígeno. O sea, primer requisito. Ya tiene el enlace interatómico con en este caso con el oxígeno. Y acá él se siente atraído con este átomo muy electronegativo de otra molécula. Conclusión, entonces como hay atracción en este hidrógeno y esta molécula a través de este átomo muy electronegativo, ¿qué fuerzas estando acá? Habla. ¿Qué fuerza tiene que ser? El puente de hidrógeno. ¿Ya? El puente de... Claro, el puente de hidrógeno. Así es. Ahí se está dando el puente de hidrógeno. ¿Correcto? Así que, por favor, eso captemos perfectamente. ¿Ya? Entendamos bien. ¿Ya? Mira, entonces, requisito. La molécula original, entonces, debe tener su hidrógeno con el cual va a hacer los puentes, ¿no es cierto? Él tiene que tenerse con oxígeno, con flúor o con nitrógeno. Y él se siente atraído con otra molécula por el lado de ¿quién? Por el lado donde está el átomo más electronegativo, que puede ser flúor, oxígeno o nitrógeno. ¿Ya? Ahí está. Y mira, en ningún momento acá se han formado nuevas sustancias, solamente es una atracción, ¿no es cierto? Que si es muy intensa, podría brotar el sólido, ¿no? Si es más o menos el líquido. ¿Ya? Así es. Hasta ahí, preguntas, por favor, escucho. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Todo está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, pongo el siguiente caso. A ver, atención. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con esta molécula? Vamos a poner acá oxígeno, carbono, acá tiene hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? Acá oxígeno, carbono, acá está carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Pregunta, ¿esta molécula es una molécula, es un éter? ¿Ya? Es un éter. ¿Ya? Es el dimetiléter. Pregunta, si al ojo, un éter con otro éter, ¿podría formar puente hidrógeno? A ver qué me dice. Un éter con otro éter, ¿podría formar puente hidrógeno? A ver qué me dice. Mírenlo bien. Este es el éter con otro éter. ¿Podría formar puente? A ver, dos éteres, ¿ah? Ya. ¿Por qué no puede formar dos éteres? ¿Por qué no pueden tener puente hidrógeno? Porque el oxígeno debe estar compartiendo con uno de flúor, oxígeno o con nitrógeno, pero en este caso está el carbono. Ya.
Ya. Vale decirlo, está bien, pero también vamos por el lado del hidrógeno, como tú dijiste. El hidrógeno, amigos, el hidrógeno está enlazado a un átomo muy electronegativo como FON, flúor, oxígeno. No. No, no está. Entonces, ¿cumple el requisito? No. No está cumpliendo. Entonces, si no cumple, no va a formar. No va a formar. ¿Ya? El oxígeno no está con hidrógenos enlazados. Entonces, un éter con otro éter se van a atraer, pero ya sería una fuerza de dipolo-dipolo, como ya ustedes conocen, ¿cierto? Porque es una molécula polar. Pero puente, no. Puente, no. Ya, ahora te hago una pregunta. ¿Y qué tal si al éter le pongo acá agüita? Le pongo, por ejemplo, acá así, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá, acá, acá. A ver, si dos éteres no pueden formar puente hidrógeno, pregunta, ¿puede haber puente entre agua y el éter? Habla. Vino una pregunta así, ¿eh? Escúchame. ¿Puede formar el agua puente con el éter? Vamos, chicos, a ver, piensen. ¿El agua puede formar puente con el éter? La respuesta es sí. Sí pueden formar. ¿Por qué? El agua, mira, la molécula de agua, escucha, por eso digo, por eso son las asesorías, pues hay que estar ahí. Mira, la molécula de agua en sí misma, mira, esta molécula de agua tiene al hidrógeno enlazado ya al oxígeno, ¿sí o no? Entonces está cumpliendo el requisito, que el hidrógeno debe estar unido al FON, en este caso al oxígeno. Y esta siente atracción, ¿con quién? Con otra molécula por el lado de el átomo más electronegativo, que tiene que ser oxígeno, flúor o nitrógeno. Amigos, ¿el hidrógeno acá se atrae con el oxígeno o no? ¿Hay o no hay atracción? Claro que sí. Señorita, ¿qué es eso? Ese es el pH. ¿Puente hidrógeno? Ese es puente. Así es. Por eso hay que buscarle el lado para poner entonces el puente hidrógeno. ¿Sabías eso? Perfecto. Sí, escucho. Solo debe cumplir con con un lado, por ejemplo, con el agua y con el otro, que uno tenga hidrógeno con foncio, ¿no? Para que recién el hidrógeno pueda unirse. A ver, no te entendí bien esa última parte. ¿Cómo dijiste, por favor, otra vez? Me refiero de que si el hidrógeno debe unirse, o sea, el hidrógeno de una molécula tiene que unirse con un FON de su molécula, ¿sí, no? Y luego Así es. puede unirse con otro, sin que cumpla el otro con el FON también. Exacto. Porque tú estás analizando de que el hidrógeno es que hace el puente, ¿no es cierto? ¿Entiendes? O sea, pues se llama puente hidrógeno. No se llama puente de oxígeno, no se llama puente de nitrógeno. Se llama puente hidrógeno. Entonces, es como que el hidrógeno es el que va por ahí, como que el que es el que motiva, ¿no? El que inicia. Entonces hace los puentes. Entonces, el hidrógeno debe cumplir con el requisito original, ¿no? De los enlaces interatómicos pH con FON. Y él se atrae con una molécula, ¿no es cierto? Que aún, mira, fíjate, entre éteres no forma puente hidrógeno, pero él con el agua sí lo puede. ¿Ya? Ha venido con preguntas. Así que hay que tener esto cuidado. ¿Correcto, muchachos? Por eso, analizar. Profe, Sí, diga. profe, ¿y con cuántas moléculas más podría formar puente de hidrógeno que no cumplan con este H y FON? Bueno, mira, tú sabes que son innumerables, pero tú tienes que fijarte en la condición. Por ejemplo, mira, yo te pongo aquí esta molécula, conocidasa. Tú sabes, la molécula de metano. Tiene 4 átomos, 4 enlaces entre hidrógeno y carbono. Pregunta, ¿él puede formar puente? Es más, para que sea polar, le pongo así. ¿Puede haber puente? ¿Hay posibilidad de puente de hidrógeno? No, ¿Qué opinas? No, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué porque requisito no el cumple? hidrógeno no está con
los otros elementos que son. No está unido, no está enlazado atómicamente con FOMO. Exacto, exacto. Eso es lo que he dicho. Excelente. ¿Ya? O sea, primer requisito tiene que cumplirse. ¿Ok? Y bueno, obviamente, si ya cumplió, extraer su puente con otra molécula que tenga entonces oxígeno, flúor o nitrógeno. ¿Ya? Así es. Ese es el detalle. Así se aprende, Joncito. ¿Correcto? Como le digo, por favor, aquí le estoy enseñando un poquito lento, de repente no estamos haciendo los ejercicios todavía, pero vale decir, jovencito, que esto es importante. ¿Ya? Me vas a disculpar si estoy siendo un poquito lento, pero ¿se está comprendiendo la idea? Profe, una pregunta más, por favor. Espero que sí. Sí, dime, Profe, escúchate. el hidrógeno, solo un hidrógeno puede hacer varios puentes de hidrógeno con otras moléculas. No, lo normal es que un hidrógeno haga un puente, porque es un átomo nada más, ¿no es cierto? Es un átomo. Es más, verdad. claro, es más, me has hecho, mira, sin darte cuenta, has motivado una pregunta de un examen. La pregunta fue, ¿cuántos puentes podría formar una molécula de agua? No sé si está en la separata, de la soy sincero, no lo he visto todavía, pero la respuesta es 4. Mire, veamos. En el caso del agua, mira, acá, mira, fíjate, acá este hidrógeno puede formar puente hidrógeno por ahí. Acá, ¿hay posibilidad de este también por acá puente? Sí, hay posibilidad. Si otra molécula de agua, H2O, le pongo por acá, así como acá, ¿no? Mira, el hidrógeno en contacto con ese oxígeno, entonces por acá también puede haber, ¿qué cosa? Una atracción entre hidrógeno y la molécula de agua, ¿no? Bueno, o sea, el hidrógeno del agua con esta otra molécula y también por este lado. Entonces, la posibilidad de puentes, en el caso del agua, es 4. ¿Entiendes? En el caso del agua es 4. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Estoy hablando de solamente agua. Solamente agua. Profe, Solamente agua. gracias. ¿Sí? Así es. Solamente agua, ¿ya? Así es. Es la posibilidad. Listo. Bien, chicos. Entonces, ya tenemos la idea del puente hidrógeno. Es exhaustivo, por supuesto, amigos, pero en el camino uno va aprendiendo. Por eso también están las preguntas para que salgan ahí algunos detalles. Esa sería la primera parte, ¿correcto? Acá algo rápido nada más en la segunda, que sería, en este caso, la fuerza dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, que es una fuerza que va a existir ¿dónde? En toda molécula polar, ¿ya? Eso será básicamente por las situaciones polares, en toda molécula polar, ¿ya? Así es. Pregunta, ¿el agua es una molécula polar o apolar? Polar. Polar, muy Polar. bien. ¿El agua tiene puente hidrógeno? Sí, ¿cierto? Eso lo sabemos perfectamente. ¿El agua presenta dipolo-dipolo? Sí, también. También. ¿Qué decir? Claro, tal vez el puente hidrógeno sea más intenso, pero también tiene un poco de dipolo-dipolo, porque es una atracción natural de todas las polaridades. Porque hay una polaridad, pues, hay una polaridad, ¿no es cierto? Que es, normalmente se va a ir, obviamente esa ligera atracción positiva o negativa también permite bueno, ya lo dije, una atracción. ¿Ya? En toda molécula polar. 3. La tercera será la llamada, ¿cuál? En este caso, la fuerza de dispersión de London. Fuerzas de dispersión de London. ¿Dónde aparecen las fuerzas de London? A ver, ¿dónde? En los apolares. En los apolares. ¿Solamente en los apolares? ¿Solamente en las apolares? La respuesta, amigos, las fuerzas de London aparecen en todas las sustancias. Aparece en todititas las sustancias. Todas las sustancias. Todas las sustancias. ¿Ya? Las fuerzas de London, queridos amigos, las fuerzas de London son aquellas fuerzas que nosotros conocemos en el mundo molecular, ¿no es cierto? De manera que entonces es una atracción, en este caso llamada por los conocidos dipolos instantáneos, ¿ya? Como que al moverse, ¿no es cierto? Se mueve un poquito el núcleo atómico de una de las moléculas, entonces comienza una inducción por carga positiva negativa. Entonces hay una ligera atracción y eso se llama fuerza de London. Solo que hay un detalle. ¿Dónde son
digamos, fundamentales. ¿Dónde son, digamos, ahí exclusivas? Entonces, ahí es donde dices lo que tú mencionas, ¿no? Si aparecen todas las sustancias, sin embargo, son exclusivas, son únicas, ¿en dónde? En las moléculas apolares, ¿ya? En las apolares. Eso no te vayas a olvidar, ¿ya? O sea, pregunta, ¿el agua presenta puente hidrógeno? ¿El agua presenta dipolo-dipolo? ¿El agua presenta londo? Sí. ¿El agua Sí. presenta londo? Sí, también lo presenta. También lo presenta. Solo que es más intenso el puente hidrógeno, ¿cierto? Así es. Ah, profesor, en el metano, a ver, mira, metano, ¿cómo es? Así. Metano es así, ¿no? H, H, H. ¿Qué clase de molécula es esta? ¿Polar o apolar? Hable, el metano. ¿Qué clase de molécula es? Apolar. Apolar. Ya, entonces analizo. Esta es una molécula apolar. Si es apolar, ¿habrá dipolo-dipolo? Si es apolar, ¿habrá dipolo-dipolo? No. 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 Si es apolar, ¿habrá puente de hidrógeno? No. No, imposible, imposible. Entonces, ¿qué fuerza le queda? ¿Qué fuerza le queda? London. El Dispersión de Por eso te dice que London está en todas. En todas. ¿Ok? Así es. En todos los casos. A ver, le hago una pregunta. ¿El HCl presenta London? El HCl. Sí. Sí, claro. Porque London está en todas las sustancias. A ver, entonces, haga una cosa. ¿Qué fuerzas dominan al HCl líquido? HCl en estado líquido. ¿Qué fuerzas contiene o tiene el HCl líquido? Hable, por favor. A ver, HCl. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares existentes entre esas moléculas? ¿Podría haber puente de hidrógeno en HCl? No. 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 Muy bien. ¿Por qué no hay puente de hidrógeno? ¿No hay enlace? ¿Le falta qué enlace? Háblalo. Cloro, ¿Qué oxígeno. enlace le falta? Ajá, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno, nitro. ¿Dipolo, dipolo? Sí. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque es una molécula polar. Eso, muy bien, es una molécula polar. London, Sí. También. también. Así. Él presenta entonces ambas fuerzas. ¿Ya? Él presenta entonces dipolo, dipolo y fuerzas de London. ¿Ya? Así es. Mientras que si yo hablo solamente de moléculas de cloro, pero que están en forma líquida, ¿no es cierto? El cloro 2, a ver, alucina. ¿Cómo es cloro 2? Un cloro frente a otro cloro. Espejo, ¿no es cierto? ¿Qué clase de molécula es? Háblame. ¿Qué clase de molécula es? Polar. Apolar. Polar. Apolar. Ah, polar. Ya, Apolar. polar. ¿Qué fuerza? London. De London. Fuerza de London. Nada. Nada, pues, nada. Claro, porque si es apolar la molécula, no puede haber dipolo-dipolo, mucho menos el puente de hidrógeno. ¿Ya, amigos? Así es. A ver, una pregunta así sueltita. A ver, eso lo vi en un libro. El HF, fluoruro de hidrógeno en forma líquida. HF. ¿Qué fuerzas habría entre esas moléculas? Escucho. HF en su forma líquida. ¿Qué fuerza de atracción intermolecular habría? Me aparto acá para alguien, si alguien quiere hacer la captura de pantalla, ahí está, por favor, la pantalla, la pizarra. ¿Quieres tomarte fotos, selfie, lo que tú quieras? Ahí está, por favor, ¿ya? Listo. Mientras tanto, HF en su forma líquida, ¿qué fuerzas intermoleculares tendrá? A ver, escucho. Puente de hidrógeno. Ya, muy Las bien. tres. Ajá, muy Todas. bien. Todas, excelente. Y esa era la respuesta del libro. Así es. Entonces uno se engaña y dice, no, profe, puente, nada más. No, ¿qué pasa? El HF también es una sustancia como muchas, ¿no es cierto? Va a tener su londo, va a tener su dipolo-dipolo porque es polar, ¿no es cierto? Así es. Amigos,
¿Puedo borrar la pizarra ya? A ver, ya, porque, o ya han hecho la captura, si lo desean, por supuesto. No Sí, estoy obligado. profe, ya puedo borrar. Ya, listo, gracias. Entonces, con esa condición, amigos, lógicamente, entonces podemos ya asumir algunas cosas, ¿ya? Sin olvidar que las atracciones ion-dipolo, normalmente, eso sí lo voy a mencionar nada más. El ion-dipolo, básicamente, amiguitos, es en soluciones, ¿ya? Tú te imaginas, ¿no? Por ejemplo, he hecho sal en el agua. Sal en el agua. Listo. El agua, ¿qué le hace a las sales? Lo particiona en cationes y aniones, ¿no es cierto? Ion sodio, catión sodio, para ser más exacto, catión cloruro, cloro menos. Entonces, ¿qué le hacen las moléculas de agua a estos iones? Los rodean, le hacen un efecto llamado solvatación. Entonces, ahí las moléculas de agua se atraen a estos iones. Eso se llama fuerza ion-dipolo, ¿ya? Que es una fuerza, jovencitos, relativamente fuerte, no llega tanto al iónico le gana a todos, por supuesto, ¿ya? Pero de todas maneras tiene su fortaleza, por eso la existencia entonces de que ésta exista y pueda partir a esas sales, ¿no es cierto?, en cationes y aniones, lo que puede conllevar a la conductividad eléctrica, ¿no es cierto?, de ellas, ¿ok? Entonces, la molécula se atrae con el ion, la molécula de agua con cationes o aniones, dado de repente alguna sal que está disuelta en el agua, ¿ya? Así es. También eso pasa con algunos ácidos. Es más, pregunto a ustedes, ¿el ácido muriático puede conducir electricidad o no? ¿Qué opinan? El ácido muriático. A ver, ¿el ácido muriático puede o no puede conducir? Una pregunta, profe, nunca hice experimento con el ácido muriático. Sí. Ya, parece que están en duda. Ya, le voy a poner un ejemplo similar. ¿Los limones pueden conducir electricidad? Sí. Yo sé que en colegio han hecho experimentos con limones. ¿Conduce o no conduce? Sí conduce, ¿cierto? Sí conduce. Ya, entonces, va por ahí. ¿La limonada puede o no puede conducir? Una limonada, chicos, una Sí. limonada. Sí puede, claro, una limonada, sí. ¿Por qué, profesor? Porque la limonada, ¿no es cierto?, contiene, obviamente, ácido ascórbico, vitamina C, ácido cítrico también. Entonces, estos ácidos, lógicamente, el agua, ¿qué hace? Entonces, le va a sacar el hidrógeno al punto de ionizarlo también. Eso van a aprender en otros capítulos. Se ioniza y permite entonces la conductividad, ¿ya? Por eso puede conducir electricidad, como seguramente ya se ha hecho en el colegio, ¿no? Experimentos sencillos que ustedes han hecho en primer año, segundo año, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa situación es por la existencia del ion, ¿no? El ion dipolo. Listo, chicos. Si no hay más, entonces vamos a pasar, por favor, a las preguntas, ¿ya? Vamos a las preguntas. Entonces, vamos a la pregunta 1, ¿ya? Acá, en tu separata, por favor. Página 64. Vamos a la página 64, por favor, todos. Página 64, fuerzas intermoleculares, ¿ya? Pregunta inicial. Dice, indique si las proposiciones son verdaderas o son falsas respecto a las fuerzas intermoleculares. Amigos, si hay alguna apreciación teórica que falta, igual obviamente lo desarrollaremos. Están presentes en moléculas de sólidos, líquidos y gases. Están presentes en las moléculas de sólidos, líquidos y gases. A ver, ¿qué opina usted? ¿Ya? Están presentes en materiales que son, ¿no es cierto? O sea, en moléculas donde habría como tal estas fuerzas, pero por supuesto, amiguitos, en los gases es prácticamente muy poco. Por eso que se te ha dicho, en los gases, ¿qué es lo que hay más? ¿Atracción o repulsión? Habla. En los gases, ¿qué es lo que hay más? Repulsión. Repulsión térmica. Entonces, casi nada de atracción. Pero de haberlo, sería una fuerza interna. ¿Ya? Por eso lo normal es de que suele darse sólidos y líquidos. Dependen de su polaridad molecular. Dependen del tamaño y también de la forma. ¿Qué te parece? ¿Hay dependencia o no hay dependencia? A ver.
A ver, ¿qué dice, muchachos? Repito, dependen, dice, de su polaridad. Polaridad de enlace, ¿no es cierto? Tamaño y también la forma. La respuesta es sí, también va a depender. Por ejemplo, señorita, moléculas grandazas hacen de que el hondo sea más intenso. ¿Sí? ¿Ya? Más intenso. Moléculas grandes hacen de que el hondo adquiera mayor intensidad, por si acaso, ¿no? Para darle una idea. ¿Ya? De eso está refiriéndose en la parte 2. Siguiente, el puente de hidrógeno se presenta en todas las moléculas que tienen hidrógeno. Háblame. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso, muy bien, excelente. Ejemplo, el metano tiene hidrógeno, pero no va a tener la capacidad de formar. La viscosidad es la medida de resistencia al flujo de un líquido. La viscosidad, dice, es la medida de la resistencia al flujo de un líquido. Y la tensión superficial es una medida de la resistencia que un líquido opone a cualquier aumento de su área superficial. En realidad, estas dos son verdaderas, ¿ya? Estas dos son verdaderas. La respuesta me parece que es la letra D. Si me pueden, por favor, confirmar. Creo que es la D. ¿Sí? ¿Sale D? Sí, ok, gracias. ¿Qué sería la viscosidad y la tensión superficial? Amigos, aunque no es parte del tema expresamente, pero lo voy a hablar un poquito. Son propiedades de líquidos, ¿ya? Estas dos, viscosidad y tensión superficial. Pregunta, ¿qué es más viscoso? ¿El miel o agua? ¿Qué es más viscoso, miel o agua? La miel. La miel. Señorita, tenemos dos botellas igualitas. Una con miel y la otra con agua. Volteamos. Pregunta, ¿quién sale primero del pico de la botella? El ¿Quién agua. sale primero? El agua. El agua, entonces, no tiene resistencia a fluir, rapidito fluye. En cambio, la miel, todavía lento, ¿no es cierto? Lento todavía. Entonces, ¿cómo tal qué pasa? Lógicamente, entonces, hace pero tan lento, simplemente el libre fluir no se va, ¿ya? Por eso la miel es más viscosa, ¿ya? Y la tensión superficial es una fuerza, como dice, de oposición, ¿ya? A que se haga una extensión del área de un líquido, ¿ya? Los líquidos normalmente tienden a, no digamos comprimirse, sino a atraerse entre sí de manera que formen una especie de piel, ¿sí? ¿Cómo es eso, profe? Ya, te voy a enseñar con un caso extremo. ¿Conocen el mercurio? ¿Alguna vez se te ha roto el termómetro, perdón? ¿Se te ha roto el termómetro? ¿Se derramó el mercurio? Hablen, muchachos. A ver, ¿alguna vez se ha roto el termómetro y se derramó mercurio? Sí, ¿no es cierto? A ver, ya, a los que sí les ha pasado, ¿vieron que en la mesa donde estaba ahí tu termómetro roto, vieron unas bolitas? ¿Bolitas de mercurio? Claro, el mercurio no mojó la mesa, no mojó. ¿Qué pasó? Como que se recogía en pequeñas bolitas, ¿ya? Ese recogerse, ¿no es cierto? Ese recoger y por lo tanto no mojar, entonces es por la tensión superficial. Es el mismo atributo que tienen los líquidos para darle forma a las gotas. Pregunta, las gotas de agua, ¿qué forma tienen? ¿Qué forma tienen las gotas de agua? A ver, ¿qué forma tienen? Ya, variable, dice José Palma. Bueno, a lo mejor porque lo has visto recién caer del caño, pero a medida que está cayendo, o la gota de lluvia, ya está, la gota de lluvia. Son redondas. Claro, hay esfericidad. ¿Y por qué, profesor? Porque las fuerzas de ellos van hacia el centro. Parece mentira. Entonces, ellos buscan tener la menor, digamos, la menor área. ¿Te das cuenta? Y por eso nosotros le atribuimos a ellos tensión superficial. Al tener menor área, entonces provocan que mojen menos, cada vez menos. Por eso que hay sustancias que permiten que los líquidos mojen. Esas sustancias se llaman tensoactivos. Un ejemplo de tensoactivo que está en tu casa, que está en tu lavadero, es el jabón.
El jabón es el detergente, ¿sí? El jabón y el detergente. Amigos, si usted tiene una tina con agua, así nomás, y tú echas de frente una ropa, ¡pam! Lo echas así. Pregunta, ¿al toque la ropa se hunde en el agua? ¿Han hecho la prueba? ¿Al toque la ropa se hunde en el agua? No se hunde, no se hunde, claro, no se hunde. Señor, échale un poquito de jabón, ¿no es cierto? Agua jabonosa, y vas a ver cómo al toque la ropa poco a poco, solito se va a caer, va a entrar en el agua. Va a mojar más, va a mojar más. ¿Has escuchado hablar o has visto que hay zancudos que andan en el agua? ¿Sabes que hay zancudos que andan en el agua? Zancuditos, ahí andan en el agua. Sí. La pregunta, ¿y por qué? Tensión superficial. Eso, por la tensión. O sea, el agua misma forma una especie de piel, amigo, piel, una especie de piel. Tú lo tocas con la yema de los dedos, se siente como un poquito, ¿no? Como algo gomoso. El agua, increíble. Por eso que hasta una aguja común, lo puedes poner en el agua así en forma horizontal y no se hunde. ¿Por qué, profesor? Por la tensión superficial. ¿Ah? Las fuerzas intermoleculares, cuando son poderosas, entonces hacen que estas propiedades, estas dos, por supuesto, sean mejores. ¿Ya? Así es. La clave la de, amiguito. Pregunta 2. La sustancia que puede formar puente de hidrógeno en estado líquido es. Ajá. A ver, tú y mueres. ¿Cuál es la respuesta en la 2? Les dice, y Salinas también dice la B. ¿Por qué? A ver, escucho. ¿Por qué? Porque es el único que, si vemos bien, el oxígeno está enlazado con el hidrógeno. Eso, muy bien. Cerita, eso quiere decir que acá esta molécula de la B, claro, si nadie dice tiene OH, excelente. En la B, Cerita, si usted se da cuenta, hay 3 más 2, 5, hay 6 hidrógenos. Pregunta, ¿con los 6 hidrógenos puede hacer puentes? ¿Qué me dicen todo el salón? A ver. ¿Con los 6 hidrógenos puede haber puente? Orozco dice sí. Urpi, con los 6 hidrógenos de la letra B, ¿puede haber puente? No, porque le faltaría enlazarse con el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Claro, pues. Oh, mira acá, te he dicho, ese hidrógeno tiene que tener enlace previo interatómico con FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. ¿Sí o no? Y el único, bueno, ya lo dije, que tiene esa facultad es donde está el OH, ¿no? Ese hidrógeno junto con el oxígeno. O sea, en conclusión, ¿cuántos hidrógenos pueden hacer puente en la clave B? Háblame. ¿Cuántos hidrógenos pueden hacer puente en la clave B? 1. 1. Nada más. Vamos a pasar a la pregunta 3. Clave la 2, la B. ¿Ya? Así es. Ahí dice unito, unita. 3. La molécula que presenta dipolaridad permanente e instantánea es. Cuando hablamos de dipolaridad permanente, estamos hablando, polar, ¿no? Polaridad permanente, estamos hablando de situaciones en las cuales la molécula lógicamente es polar. Así es. Bipolaridad permanente. Instantánea. A ver, eso sí, me tienes que decir, porque yo sé que tú has captado del profesor en su clase. ¿Dónde se da la bipolaridad instantánea? La polar y polar. A ver, ya, pero, o sea, ¿con qué fuerza? ¿Con qué fuerza se da la Dipolar, bipolaridad dipolar. instantánea? ¿Con qué fuerza? A ver, solamente me están poniendo moléculas, quiero saber la Dipolo, respuesta. dipolo. Dipolo sería para la permanente, ¿ya? Dispersión de London. Eso, muy bien. La instantánea, dije, ¿no? Solamente es cuando se mueve la molécula un poquito, entonces el núcleo atómico de esta molécula, entonces distorsiona un poco y por lo tanto produce una polaridad instantánea, rapidísima, negativa, positiva, y hay una atracción, ¿ya? Entonces, se está hablando de ¿qué? De permanente instantánea. ¿Qué dice entonces? La que al menos haya posibilidad de ambas fuerzas. Ya lo dijiste. London y dipolo, dipolo. ¿Cuál de ellas tiene? A ver quién me dice. ¿Cuál sería la clave?
A ver, acá sí voy a tener que graficar, ¿ya? Ahí están diciendo la clave E, no sé si será la clave E, ¿ya? ¿Qué dice lo demás? Vamos a ver, vamos a ver. En esta pregunta, número 3, pregunta 3, ahí está. Entonces, analizaremos. Acá en la clave, por ejemplo, déjame ver, tienes la del SO3 en la clave C. Pero antes de ver el SO3, ¿por qué no puede ser la A y la B? A ver, ¿quién me dice? Hacia el ojo, rápido. ¿Por qué no puede ser la A o la B? Así es, porque son apolares. Y en las apolares no hay polaridad permanente. En la C, amiguito, ¿qué pasa? Mira, en la C es así, azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y hace poco aprendimos en una clase de la mañana que este tiene la posibilidad de ¿qué? Tiene la posibilidad de resonar. Y si resuena, los electrones pi cambian de lugar y origina estas líneas. Estas líneas, como lo ves, ¿no es cierto? Estas líneas punteadas indican el camino que seguirían los electrones pi. Al ojo, esta molécula, ¿cómo lo ves? ¿Polar o apolar? Escucho. ¿Cómo se ve esa molécula? ¿Polar o apolar? Así es, Urpi. Muy bien. Esta es una molécula apolar. Es una molécula apolar, una molécula con simetría. ¿Sí o no? Entonces, no puede haber, pues, la dipolaridad permanente. Este es silicio H4, amigos. Silicio H4, ¿sabes a quién se parece? Al metano. Porque silicio y carbono son del mismo grupo. ¿Ya? Silicio y H4. Entonces, dice átomo central sin par libre. ¿Qué significa? Al ojo, silicio H4, ¿molécula polar o apolar? Habla. Apolar. Excelente. Profe, me queda solamente H2S. ¿Y H2S cómo es? Ya pues, aquí está. Aquí está. Azufre, enlace acá, hidrógeno, hidrógeno, acá los puntitos. Pregunta, ¿la molécula, qué tipo de molécula es? Hablando. Polar. Polar, ¿no? Le falta simetría. Entonces, habrá capacidad para formar polos y también, además de eso, ¿no es cierto? Como todas las moléculas, va a tener entonces también la capacidad de tener lon. La respuesta, entonces, tiene que ser la E. Muy bien, José. Pasamos a la 4. Lo correcto es, dice, a ver, ¿qué ha marcado en lo correcto? A ver, dígame por favor, ¿qué ha marcado usted en lo correcto? Ya, Luis tiene una clave. ¿Qué está preguntando? Urpi, muy bien. Ya. Perfecto. Vamos a ver. Dice, vamos a ver la clave C de frente. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que el enlace iónico o el propio enlace covalente, ¿no es cierto? En este caso, entonces está muy bien, ¿no? Son más débiles, ¿ya? Mientras que ¿y qué me dices de la clave A, la clave B? No, o sea, la clave C está muy bien, ¿ah? Pero ¿qué me dice la clave A, la clave B? O la D. Por ejemplo, mira, la D dice, la molécula de un líquido deben vencer sus fuerzas de atracción para separarse y formar un vapor. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver, chicos. Mijeti, ahorita, siendo ya las 9:22, ¿cuántos estamos en este caso? Tenemos 86 alumnos, profe. 86, ya hay que otro, ¿no? Ya, entonces, a los 86. ¿Qué me dicen, amigos, de la clave D? ¿Verdadero o falso?
Gracias. Alison dice verdadero. Camila está preguntando verdadero. Ya. La respuesta también me parece verdadero. ¿Sabe por qué? Mira, vamos a leer. Dice, la molécula de un líquido, estamos hablando de un líquido, deben vencer. ¿A quién van a vencer? A sus fuerzas de atracción, ¿ya? Para que se separen y así se forme vapor. Claro, en el vapor, ¿qué es lo que prima? El vapor es una forma gaseosa, usted lo sabe. En el gaseoso, ¿qué es lo que hay más? ¿Atracción o repulsión? Hablando. Repulsión. Entonces, ¿es verdad que tiene que vencer a la de atracción o no? Sí. Claro, entonces está muy bien, Sergio. En ese caso, vuelvo a leer la clave A. Los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles, es decir, no se les puede aplastar y sin embargo reducir su volumen. Claro, prácticamente ellos son incompresibles. En cambio, los gases, hay espacios en los gases, hay espacio entre moléculas, por eso cuando se les aplasta, se reduce ese espacio entre ellas y se mantiene la masa de los gases. Por eso que los gases, el volumen es no definido. ¿No es cierto? Ah, ya ves, supe qué pasó. Las partículas de un sólido y líquido están muy juntas, razón por la cual se denomina fase condensada. ¿Verdad? Eso es lo que comenzamos la clase, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que las fuerzas intermoleculares son para fases condensadas normalmente, o permite la existencia de las fases condensadas. La clave, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave? La letra E. Todas serán correctas. Muy bien. Pasamos a la 5. Ordene las siguientes sustancias en función creciente a su punto de ebullición. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos bario cloro 2, gas hidrógeno, CO, neón y HF. Bueno, acá te está diciendo en función creciente a su punto de ebullición. A ver, función creciente. De repente más, ¿cómo se dice esto? Más atrayente será, de repente, el que tenga una fuerza intermolecular mayor. Amigos, la sustancia que tenga fuerzas de interacción poderosas, tendrá mayor o menor punto de ebullición. Mayor. Mayor. Cuanto más fuerza, más intensa es la fuerza intermolecular, se necesita tener mayor punto de ebullición. Se necesita. Entonces acá, por supuesto, vemos que la fuerza intermolecular más poderosa es el puente hidrógeno. ¿Hay puente hidrógeno? Revisen. ¿Hay puente de hidrógeno o no? Sí, ¿no? ¿Quién sería? El HF, correcto, el HF. El HF sería, ¿no es cierto? El HF. Después, ¿qué más tenemos acá? Tenemos las sustancias. El H es más poderoso. Tenemos acá, a ver, ¿qué más? Tenemos bario cloro 2, H2, CO y HF. Ya, pero acá han puesto, a ver, ¿qué más? A ver. En este caso, en función creciente. Ya. ¿Qué más? Si hablamos del punto de ebullición. Bueno, el HF tendría que ser mayor, ¿ya? Después tenemos cloruro de bario, tenemos H2, CO y HF. Bueno, busca una molécula ahora que no tenga puente hidrógeno, pero que sea polar. ¿Cuál sería? A ver. Mientras va buscando, le hago una pregunta al salón. ¿Habrá por ahí algún puente? No, ¿habrá algún, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Iónico? ¿Habrá algún iónico? Porque todo el mundo sabe que el iónico es más poderoso que las intermoleculares. ¿Habrá algún iónico? Búsquenlo, búsquenlo. Exacto, muy bien. Sí lo hay. Es el cloruro de bario, porque bario está en el grupo 2A, así es, y por supuesto se ioniza, ¿no es cierto? Y con el cloro tiene que haber, ya lo dije, ¿no es cierto?, enlace iónico. Y los iónicos tienen más alto punto de ebullición que los propios sustancias que tienen puente hidrógeno. Por lo tanto, entonces, al parecer, el mayor no es el HF, sino sería el cloruro de bario. Le seguiría, claro, el HF. Pero debajo de HF ya tendríamos que buscar moléculas polares. Y por ahí me contestaron que el CO. ¿Se acuerdan? El CO, creo que de ayer Bueno, el CO también sería una molécula de tipo polar,
porque no hay simetría. CO, habría solamente bueno, serían por. ¿Y de ahí qué sigue? A ver, entonces tendríamos, entonces el más alto, cloruro de bario, le sigue ahí el HF, ¿ya? Le sigue debajo el monóxido de carbono, ¿ya? Y tendríamos ahora dos moléculas más. ¿Qué tenemos? El H2 y el neón. H2 y el neón. Pregunta, H2, masa molecular de H2. ¿Alguien se acuerda? Masa molecular de H2. ¿Se acuerda alguien? Masa molecular. ¿O quién es más pesado? ¿Neón o H2? A ver, ¿qué molécula es más pesada? ¿H2 o neón? Más pesada es el neón. Amigos, díganme ustedes, con su tabla periódica, ¿cuánto vale la masa atómica de neón? En su tabla periódica está. ¿Cuánto vale la masa atómica de neón? ¿20.18? Claro, más de 20, ¿no es cierto? En cambio de hidrógeno es 1. Si es H2, sería 2. Entonces, normalmente esas dos moléculas, como no va a haber puente de hidrógeno, no va a haber polaridad, no hay dipolo-dipolo, la única fuerza que tienen todos los neones entre sí va a ser, ¿cómo se llama? London, ¿no? London es exclusivo de las moléculas apolares y de los gases nobles licuados. Entonces, en London habrá en neones y también en gases hidrógeno. Pero por supuesto, ahí el que va a tener más fuerte será el que es más pesado. Más pesado es el neón. Por lo tanto, ¿cuál es la clave, por favor? ¿Cuál es la clave? Dado este análisis. De menor a mayor. Exacto. Muy bien. La clave sería E. Muy bien. La clave es la letra E. Pregunta 6. Identifique las fuerzas intermoleculares entre las moléculas que se indican a continuación. A ver, CH3. A ver, esto, en la 6, esa es una molécula polar, así es, ahí London. CH3OH. OH, ¿qué cosa? ¿Qué fuerza habrá ahí? ¿Tiene OH? Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. London también puede haber, ¿no es cierto? London también puede haber. ¿Ya? Solo que el CH3OH es una molécula polar o apolar. Polar. Polar, ¿no? Claro. Es una molécula polar. Entonces, ahí también va a haber dipolo-dipolo. ¿Ya? El CH3NH2, dispersión del London, bueno, como todas. Fuente hidrógeno también como todas. Dime, ¿y no habrá también ahí London? Perdón, fuerza dipolo-dipolo en la clave C. A ver, ¿qué dicen, muchachos? Sí. Claro, claro, porque son polares. Entonces también debería haber dipolo-dipolo. HCHO, vamos a revisar esto. A ver, entonces aquí en la pregunta 6. En la pregunta 6, HHO es así. H, carbono, hidrógeno, oxígeno, así. 2 puntos. Carbono, enlazado oxígeno, ¿ya? Y acá hidrógeno, hidrógeno. Acá enlace doble, donde acá hay 2 pares de electrones. Así como lo ves, esta molécula, así como lo ves, ¿es una molécula polar o apolar? Polar. Es Polar. una molécula polar. Esta es una molécula polar. Molécula polar. Ya está. Entonces, ahí está, ¿no? Polaridad. No va a tener puente hidrógeno. Definitivamente, ¿no? Mira, no hay puente hidrógeno. Ya, entre sus moléculas. Entonces, ¿habrá dispersión London? Sí, como todas. ¿Habrá dipolo-dipolo? También. ¿Ya? Entonces, está cumpliendo la D, ¿eh? La D está cumpliendo. La A también está cumpliendo porque la A, señores, es CH3. CH3 es simplemente carbono, enlace carbono, y acá sus hidrógenos enlazados,
De manera que acá tenemos un sistema. Pregunta, ¿hay una situación simétrica o no? ¿Cómo lo ves acá? Sí, Sí. Sí. Entonces, ¿una molécula de qué tipo? ¿Qué tipo de molécula? apolar. Apolar. Polar. Entonces, hay la capacidad ahí de tener solo dispersión de London, ¿ya? Así es. Entonces, en este caso, dice, ¿no? Identifique las fuerzas nucleares entre las moléculas que se indican. Bueno, entonces, pienso de que acá, para que todos sean correctas, solamente habría que, bueno, podría ser todos son correctas, pero hay que recordar de que acá debe haber también, en las moléculas que son polares, también faltaría el dipolo-dipolo, ¿ya? Entonces, o sea, no, está bien esas fuerzas que están ahí presentes, ¿ya? Pero también cabe de resaltar, entonces, que necesitamos también indicar el dipolo-dipolo, ¿ya? Por supuesto, en el examen de admisión, eso sí, seguramente lo van a... ¿Ya? Póngale la E, pero en realidad, repito, también habría que agregar que hay polaridad, ¿verdad? Y dipolo-dipolo, ¿ya? La 6, la E, porque existen esas fuerzas, están en esas sustancias, ¿ya? A ver, la 7, señale la fuerza química que indica la flecha. A ver, la verdad que no sé, no veo bien, pero... A ver, no sé si llegan a ver, los que tienen computadora creo que pueden agrandar esto. ¿De qué se trata estas moléculas? ¿Se ve el elemento? Los que tienen computadora creo que pueden ampliar y ver qué elemento se trata, porque acá en la impresión está, la verdad que no veo qué es, pero... Dice Sodio y sodio. Sodio y Sodio y cloro. cloro. Sodio y cloro, Sodio ¿sí? y cloro. Sí. Ah, ya, sí, en el primer recuadro, ¿sí? Si en el primer recuadro dice sodio y cloro, seguramente ionizados, entonces, ¿cómo se llamaría la fuerza? A ver. En un lado sodio, en el otro lado cloro, ¿no es cierto? En este tipo de sustancias. Sodio es un metal, cloro es un no metal, ¿no es cierto? Déjame ver. Ion dipolo. A ver, quiero que me saquen de una duda. En el caso, o sea, de las dos bolitas negras, una es sodio y la otra es cloro, ¿no? Entonces el enlace tiene que ser iónico. El enlace tiene que ser iónico. Iónico. Y en el otro lado, ¿qué dice, por favor? En el otro lado, en el otro recuadro, ¿qué tenemos? Ahí es donde dice sodio y cloro. ¿Ah, sí? No, entonces yo decía de la primera. No, No hay nada en la primera. Es que en la primera no dice nada. no dice nada. No. Ya, entonces voy a inventarme. Escúchenme. Entonces, ya, si en el segundo recuadro dice sodio y cloro, ese es iónico. ¿Ya? Iónico. ¿Ok? Pero si en la primera son dos bolitas igualitas, en un lado, dos bolas iguales, y en la otra dos bolas iguales, entonces es como decir oxígeno enlazado con otro oxígeno, ¿sí o no? Y en el otro lado, bueno, es otra molécula de oxígeno. Entonces las moléculas son simétricas, son iguales. El sistema es de moléculas polares o apolares. Apolares. Apolar. Polares. Apolares, ¿no? Porque ahí se me o sea, me estoy inventando. Estoy pensando que son dos átomos iguales enlazados y en el otro lado igualitos, su gemelo. Entonces el enlace intermolecular, fuerza intermolecular, se llamaría, ¿qué fuerza sería? Si solamente son apolares. London. Así es, así es. Me estoy inventando, entonces, ya que me dan esa posibilidad, le pongo London. ¿Ya? Así es. Ponle London. Pregunta 8. La dipolaridad permanente es una distribución no equitativa de nube electrónica que es permanente en el tiempo. Verdadero. Bien. La dipolaridad permanente es propia de moléculas polares. Es propia de moléculas polares. Bien. Las fuerzas de dispersión de London están presentes en todas las moléculas. Dice, en todas las moléculas. Sin embargo, estas fuerzas son exclusivas, mira lo que dijimos, exclusivas
en las sustancias no polares. Por ejemplo, CO2, ahí falta, a ver, CO2. A menos que haya una coma. Ahí debe haber una coma, ¿no? CO2, H2, ¿ya? CO2, H2. ¿El CO2 es una molécula polar o apolar? Usted lo conoce, el CO2. Hablen, muchachos, ¿el CO2 es polar o apolar? Polar. Apoyar. ¿Polar? ¿El CO2 es simétrica o asimétrica? Simétrica. Simétrica, pero es apolar. Ya, ahora, aparte, coma, pon la coma. H2, ¿cómo es H2? ¿Simétrica o asimétrica? Simétrica. Simétrica. Entonces, ¿cumple la condición o no? Sí. Sí, está cumpliendo. Entonces, me parece que eso también es verdadero. Me parece que no se olvide que ahí debe haber una coma, ¿ya? Coma. La fuerza de dispersión de London se incrementan con bastante regularidad al aumentar el número de electrones y el tamaño de la molécula. Bueno, cuando menciona de esta manera, por favor, sí se va a cumplir con el tamaño, como dije, ¿no? Moléculas más grandes, enormes, ya imagínate hidrocarburos con mayor tamaño, enormes, entonces eso va a hacer de que, entonces el tamaño propio hace de que se generen esos dipolos instantáneos de mayor intensidad, lo que entonces resulta en una atracción mejor. La clave sería la letra, ¿ya? Sería todo. ¿Ok? Todo. 9. Dos moléculas de metanol, ajá, mira, metanol, se atraen mediante una fuerza intermolecular denominada puente de hidrógeno. Bueno, usted está mencionando. Señale la figura que presenta dicha fuerza. Ahí te quiero ver. Ya, a ver, afina la vista, porque yo también lo voy a hacer. ¿Cuál es aquella que muestra eso? A ver, si me ayuda, por favor. Por tanto, voy a tomar acá un... A ver. ¿Cuál es la mejor clave? Señala la figura que representa a dicha fuerza, o sea, el puente de hidrógeno. ¿Cuál? La primera. La primera. Ya, a ver qué dicen los demás. Ahí tengo el carbono con los 3 hidrógenos, el oxígeno arriba y el hidrógeno. Y ese se enlaza en la otra molécula, ¿no? Ya cumple el hidrógeno enlazado a oxígeno y ese se atrae con el oxígeno de la otra molécula por el lado como ya hemos indicado. Me parece que algo parecido a esto, ¿cierto? Este oxígeno con el hidrógeno, ¿ya? Así es. La clave es la letra A, amigos. ¿Se está cumpliendo lo que hemos dicho? ¿O no, muchachos? Verifiquen. ¿Se cumple lo que hemos hablado acá o no? ¿Se está cumpliendo o no, muchachos? Claro. Claro que sí, Camila. Muy bien. Entonces, en este caso, la clave A. Las otras claves, por supuesto, tienen distorsiones y no se va a dar el puente. 10. No es considerado un material moderno. Bueno, no sé, esto han puesto por acá. No es considerado un material moderno. ¿Qué han puesto esto de acá? Bueno, este es cristal líquido, polímero, cerámica, película fina. Bueno, en este caso, bueno, creo que le han puesto acá. La clave sería la E, ¿ya? Materiales modernos son materiales utilizados en la actualidad, ¿no es cierto? Dada el uso de la tecnología, ¿ya? Dada el uso de la tecnología en sus diversas formas, ¿ya? El metal no, porque el metal básicamente es un material natural. 11. La molécula que presenta el mayor punto de ebullición es... A ver. Amiguitos, en la 11, ¿las moléculas son polares o apolares? Hablando. Apolares. Claro, son apolares, ¿ya? Acá voy a poner, mira, acá está germanio con sus 4 hidrógenos. El metano con sus 4 hidrógenos. Ya está. El estaño
con sus 4 hidrógenos. Ahí está. ¿Qué más? El silicio con sus 4 hidrógenos también. Prácticamente todos, mira, fíjate, ¿ah? Hay, ¿cómo se dice? Simetría. Y hasta el boro también, ¿no? El boro por acá vamos a ver, ¿no? El boro ya lo vimos días atrás, me parece. Acá, ¿no? H, H y H. Ahí está. Hay simetría. Entonces, ¿de qué va a depender que tenga mayor punto de ebullición? ¿De qué va a depender? ¿Quién me dice? A ver, vamos. ¿De qué va a depender que tenga mayor punto de ebullición? De que tenga mayor intensidad. Ya, o sea, ¿de qué depende que haya mayor intensidad? ¿De qué dependerá? Porque todos son apolares. Entonces, algo tiene que hacer aquí, porque creo que ya me dice que todos son London, o sea, va a haber fuerza de London. Entonces, el London va a ser más fuerte, ¿en qué caso? Claro, con el tamaño y la masa. En este caso, la masa molecular tendría que ser. Entonces, con la masa molecular tienes que jugar. Bueno, en la tabla periódica tú sabes que el boro está arriba, ¿no es cierto? Que una masa molecular pequeña. Y luego tenemos el grupo 4A, empieza con carbono, después sigue silicio, después sigue germanio, después sigue estaño y después sigue plomo. El estaño está más abajo, ¿sí o no? Entonces, el estaño, ¿se espera que tenga mayor o menor masa molecular? Hablen, chicos. Mayor. Entonces, esta molécula tendríamos que ponerla, en este caso, como la que tenga mayor punto de ebullición. La clave sería la E. La clave sería la E. A ver, muchachos, ya estamos en las últimas, por favor, por el tiempo. Le voy a robar a mi Ketty unos minutitos, para poder terminar con este 12. Sí, profe, continúe nomás. Gracias. Indique la fuerza intermolecular señalada. Por la flecha, dice con la letra E y con la letra D. A ver, por favor analice. La letra E y la letra D. Primero la E. La letra E, ¿qué cosa es? Amigos, son dos moléculas de agua, me parece. Sí, Sí, ¿no? profesor, es puente de hidrógeno. Entonces, en un lado está hidrógeno y en el otro lado está el oxígeno. ¿No es eso? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es entonces? Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. Ya, va una. Y la D, a ver, vamos a ver qué cosa es la D. A ver. Ya está, ahí está lo que tanto piden. Ahí está lo que tanto piden. ¿Qué cosa es? El En la ion bola. dipolo. Ajá, ahí está la bola grande. ¿Qué tenemos? Un ion, ¿no es cierto? Y al lado una molécula de agua. Si la molécula de agua se trata acá, está por el lado del hidrógeno. Entonces, a ver, vamos a pensar un poquito, aprovechando esto. Amigos, ese ion que está ahí se está atrayendo por el dipolo positivo. Razonemos. ¿Ese ion será catión o anión? Hablan. Anión. ¿Por qué? Anión. Anión. Porque tiene que ser una carga negativa para que se atraiga. Exactamente. Si fuera, por ejemplo, cloruro de sodio, la sustancia que entró sería el cloro. En todo caso, el cloruro, ¿no? Sería negativo, ¿no? Así es. Esa es la idea. ¿Ah? Correcto. ¿La clave cuál es? Por favor, si me pueden dar. ¿Qué letra? A ver. La D, ¿no? La D. La letra de puente hidrógeno de ion dipolo. Ion dipolo. Oye, ¿se parece a la E también? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y la 13, por favor. Vamos terminando la 13 ya. Dice, la proposición correcta es, en la 13, las fuerzas intermoleculares por lo general son más débiles que las fuerzas, estoy leyendo mal, las fuerzas intramoleculares son más débiles por lo general que las intermoleculares. Eso es falso. Las intramoleculares es iónico covalente, ¿no? Forman puente de hidrógeno todas las moléculas que tengan átomo de hidrógeno. Falso, eso hemos visto hace rato. La atracción entre dos dipolos es mayor que la atracción entre dos iones.
¿Qué es más fuerte? ¿La atracción iónica o la atracción entre dipolos? ¿Qué es más poderoso? Así es. Claro, entre los compuestos que tiene oxígeno y forman puente de hidrógeno, se cuenta no solo el agua, dice, no solo el agua, sino también los alcoholes, el alcohol, los ácidos, porque tienen ahí su lado con OH, y los carboxílicos, los carboxílicos también tienen su OH, ¿ya? Además, dice los azúcares. Los azúcares también, porque los azúcares son polihidroxilados, ¿ya? Polihidroxilados, los azúcares. Ustedes revisen en biología, ustedes han hecho bioquímica, los azúcares tienen OH, ¿no? Son polihidroxilados, ¿no? ¿Ya? Así es. Y las moléculas no polares no se atraen porque no hay carga eléctrica. Esto es falso. Entonces, que hay bipolaridad instantánea. La clave sería la letra D. ¿Ya? La clave sería la letra D. Ok, jovencitos. Bueno, ya siendo prácticamente un poquito avanzado, entonces tenemos ya estas preguntas que seguramente ya se resolverán en el paso de las horas. ¿Ya? ¡Listo! Ya quedamos ahí, por favor. ¿Todo está claro? Gracias, por favor. profe. ¿Sí? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Gracias, profe. Ya, listo. Gracias. Entonces, revela lo que tú quieras, ¿ya? Rápido. Antes de que... A ver, ¿qué están vendiendo por ahí? Fíjate que... Ay, ay, ay. Bueno, ya, listo. Ya puedo borrar, ¿no? ¿Listo? ¿Ya está? Ya, listo. Ahora sí. Nos vemos. Cuídense. Gracias.